un mejor uso de la tecnología de una manera que no afecte su salud, que no afecte sus emociones, que no afecte sus procesos de aprendizaje. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, hoy nos vamos a dar una vueltita por 4 temas fundamentales. Primero vamos a ver el qué. Entonces vamos a revisar cómo es este tema del tiempo en línea y de bienestar digital, qué es lo que se sabe hasta este momento, vamos a definir algunos conceptos, luego nos vamos a ir al cuándo y es cómo hacemos para entender cuándo y en qué momentos los niños pueden estar interactuando con tecnología, cuál es el tiempo adecuado, por qué debe ser cierto tiempo y no otro, eso es lo que vamos a revisar en el cuándo. Luego nos vamos a ir a revisar el dónde. Y en el dónde, básicamente lo que vamos a mirar son cuáles son los espacios que nosotros deberíamos tener con y sin pantallas y por qué, cómo se da eso. Y finalmente nos vamos a cerrar con el cómo, que son cuáles estrategias nosotros podemos implementar en casa para hacer un uso mucho más equilibrado de las pantallas. La idea es que estas estrategias que vamos a compartir sean estrategias sencillas que cualquiera de ustedes pueda implementar en su casa, pero que sobre todo ustedes hagan hoy el compromiso de dar un pequeño paso, implementar al menos una de estas estrategias y revisar si funciona. ¿Por qué? Porque parte de lo que vamos a ver hoy es que los niños sí necesitan un fuerte compromiso de los adultos que los están cuidando para poder hacer un mejor uso de la tecnología y que cuando nosotros como adultos los estamos acompañando, entonces vamos a ayudarlos también, no solo a que utilicen la tecnología de una mejor manera, sino a que reduzcan los riesgos cuando la están usando. Entonces, arranquemos con nuestro primer tema, que es el qué. ¿Cómo es este tema del tiempo en línea y bienestar digital? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de la cuarentena, parte de lo que ocurrió fue que todos los seres humanos hicimos una migración masiva a los espacios digitales, porque lo necesitamos para nuestro trabajo, los niños lo necesitaban para sus clases, lo necesitábamos, por ejemplo, para tener acceso a otros servicios, a los servicios públicos, a los servicios de salud. Entonces, luego de la cuarentena, todos nosotros hicimos un proceso que se llama el proceso de transformación digital. En educación se esperaba que el proceso que nosotros hicimos los 10 años de cuarentena se hiciera más o menos en 10 años y nosotros lo aceleramos en 2. E imagínense que los procesos de transformación digital tienen como unas fases, una fase donde primero nosotros educamos, luego definimos normas y límites y luego hacemos el tránsito hacia la transformación digital. Sin embargo, si ustedes miran cómo fue el proceso de nosotros, fue como que ingresamos a las plataformas tecnológicas, luego tratamos de educarnos y ahora estamos poniendo las normas y límites. Entonces hicimos el proceso como en desorden. Entonces, lo primero va a ser asumir que nosotros ya no estamos fuera de línea. Todos los niños están conectados. Con la cuarentena, los niños empezaron a conectar a edades más tempranas. Y acá va a ser fundamental tener en cuenta que el hecho de que los niños hayan accedido masivamente a las plataformas digitales no hace que automáticamente las plataformas digitales sean seguras para ellos. ¿Qué va a implicar eso? Como ya los niños están allí, sacarlos puede ser un poco complicado, pero lo que va a implicar es un mayor compromiso de nuestra parte a la hora de establecer normas, límites y acompañar a los niños para que puedan estar seguros en estos espacios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos al día de hoy sobre los niños y las pantallas? Entonces, por un lado, cosa que ya sabemos que ya la evidencia científica nos ha demostrado, antes de los 2 años, los niños y niñas aprenden mejor jugando e interactuando con el mundo real. ¿Qué es lo que va a pasar con las pantallas? Imagínense que en los 2 primeros años de vida de un niño, parte de lo que está haciéndose en el desarrollo de ese niño es todo el desarrollo cerebral. En su cerebro se está construyendo como toda la base de lo que va a ser el cerebro de este niño o niña cuando esté más grande y que lo va a acompañar por el resto de su vida, incluso su vida adulta. ¿Qué sucede en este espacio? Imagínense que en este momento de la vida los niños y niñas crean conexiones neuronales, digamos que el cerebro está conformado por unas células que se llaman neuronas, esas neuronas se conectan a través de como de unas conexiones que se llaman sinapsis y esas conexiones neuronales, la mayor cantidad de conexiones neuronales se generan en estos 2 primeros años, que es como todo el esqueleto de lo que va a ser el desarrollo cerebral futuro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Esas conexiones neuronales empiezan a generarse cuando los niños interactúan con el mundo.
Yo no sé si ustedes de golpe, bueno, sí, creo que todos han visto, cuando los niños son pequeñitos, parte de lo que van a hacer es que, por ejemplo, ven un objeto que les llama la atención y ellos lo van a coger y luego van a tratar de metérselo a la boca, lo vuelven a mirar, tratan de entregárselo a otra persona, tratan de nombrarlo con el lenguaje que ellos tengan en ese momento y a veces, por ejemplo, llegan y lo tiran al piso. Ese juego que hacen los niños, que lo hacen una y otra vez, es algo que se llama interacciones recíprocas. Esas interacciones recíprocas básicamente lo que van a hacer es que ayudan a los niños a generar esas primeras conexiones neuronales. Cuando nosotros le ponemos una pantalla a un niño, este niño o esta niña deja de interactuar con el mundo. Por ende, esas conexiones neuronales se empiezan a dar de una manera un poquito más lenta y se puede afectar el desarrollo cerebral de los niños y niñas. Entonces, por esto, la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud han dicho antes de los 2 años, 0 pantallas. Probablemente se pueden utilizar con fines de interacción humana, por ejemplo, una videollamada con los abuelos o conectarse con alguien de la familia, pero en general se deberían reducir al máximo. ¿Qué es lo que dicen otros expertos? Que este periodo se podría extender incluso hasta los 7 años, que es el periodo de mayor desarrollo del cerebro. Entonces, acá nos dicen como entre menos pantallas con los niños más pequeños tengamos, siempre va a ser mejor. Es lo primero que nosotros sabemos. Luego, otra cosa que sabemos, que ya nos dice la evidencia científica, es que cuando nosotros como adultos acompañamos a los niños y niñas a ver contenidos, parte de lo que va a ocurrir es que ese acompañamiento que nosotros hacemos con los niños, por ejemplo, que nos sentamos con ellos a ver un video que les llamó la atención, que un día nos sentamos a ver una serie o una película juntos, o que, por ejemplo, vemos un video de YouTube juntos o jugamos un videojuego juntos, va a actuar como un factor protector, es decir, sirve para prevenir muchos de los riesgos asociados con la exposición a pantallas. Riesgos como cuáles, como los que vimos la sesión pasada, relacionados, por ejemplo, con los contenidos, la pornografía o la violencia, con los contactos que los niños tienen, el grooming, la extorsión sexual, o con las conductas como, por ejemplo, el sexting, el ciberacoso o pasar demasiado tiempo en línea. En tercer lugar, también sabemos que el consumo pasivo de contenidos está correlacionado con obesidad en la juventud. Es decir, cuando los niños y niñas, por ahí creo que hay un micrófono abierto, ¿me pueden ayudar a cerrarlo, por favor? Listo. Entonces, cuando los niños y niñas se conectan a hacer consumo pasivo, ¿qué es consumo pasivo? Consumo pasivo es, por ejemplo, sentarme a ver videos en YouTube, sentarme a jugar videojuegos de estos donde simplemente muevo cositas con el control y navegar, por ejemplo, hacer scroll en redes sociales, bajar y bajar y bajar en redes sociales, todo eso es consumo pasivo de contenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los niños hacen consumo pasivo o cuando ese incremento de consumo pasivo aumenta, pues esto se relaciona con obesidad en la juventud. Básicamente, ¿por qué? Porque los niños ese aumento del tiempo en consumo pasivo se lo están reduciendo a otras actividades que son necesarias para su bienestar, en muchos casos la actividad física. Ay, denme un segundo que por aquí me devolví. Y finalmente, otra cosa que nosotros sabemos es que establecer horarios previene. Sobre todo, establecer horarios, una cosa que se ha encontrado es que cuando a los niños y niñas se les establecen horarios desde edades tempranas, al llegar a la adolescencia van a tener mejores resultados en materia de salud mental. Menos incidencia de ansiedad, menos incidencia de depresión, una mejor autoestima, un mejor autoconcepto. Y esto se hace básicamente definiendo unos horarios y rutinas claras. Uno dice, pero ¿y qué tienen que ver los horarios con la autoestima? Básicamente lo que ocurre con esto es que les da un entorno seguro a los niños, les permite saber qué es lo que nosotros estamos esperando y qué es lo que sucede en cada lugar. Da un espacio de seguridad para los niños y niñas, ¿vale? Entonces, ya conociendo esto, otra cosa que va a ser importante saber es cuáles son los tipos de riesgos que nosotros tenemos en este momento. Entonces, como yo les decía, hay unos riesgos que son los riesgos digitales, que fueron de los que hablamos en la sesión anterior. Entonces, estos riesgos se han exacerbado por el aumento masivo de los niños a plataformas digitales, pero sobre todo que se redujo la edad de inicio en el uso de los dispositivos. Digamos que antes de la cuarentena, nosotros estábamos con niños que estaban ingresando a plataformas digitales alrededor de los 8 o 9 años. Estaban empezando a utilizar
sus dispositivos solos, a tener cuentas, a tener sus propios aparatos. Pero después de la cuarentena, esta edad se redujo casi que a los 3 años, entre 3 y 4 años. Entonces, esa se volvió la edad de inicio de los niños. Entonces, el hecho de que empiecen a acceder a edades más tempranas, pues los va a poner en riesgo. ¿Por qué? Porque todavía no cuentan con habilidades que les permitan tomar decisiones frente a estas interacciones, que son básicamente interacciones adultas. Si ustedes miran, por ejemplo, plataformas como WhatsApp, que es la que más utilizamos, que todos los días estamos interactuando, yo no diría, pero ¿qué puede haber de malo en WhatsApp? Es simplemente un chat donde yo me puedo comunicar y compartir ciertas cosas. Pero cuando nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en un chat, es un chat que yo puedo utilizar para comunicarme con cualquier persona del mundo que tenga mi número. Además, permite compartir mi ubicación en este momento o ubicación en tiempo real. Es decir, si yo me movilizo de un lado a otro, permitiría compartir esa ubicación. Permite compartir fotografías y videos, permite compartir archivos web. Entonces, permite hacer una cantidad de interacciones para las cuales, pues claramente un niño de 3 años todavía no está preparado. Esto es equivalente a que nosotros pusiéramos a conducir un carro a un niño de 3 años. O el niño no va a poder conducirlo o va a ser muy peligroso cuando lo empiece a conducir. Entonces, esto es lo que hace referencia a los riesgos digitales. Por otro lado, otros riesgos que han empezado a aparecer en materia de pantallas después de la cuarentena son los riesgos asociados con salud mental. Entonces, estos riesgos asociados con salud mental se dan básicamente porque durante la cuarentena muchos niños y niñas se empezaron a sentir solos, asustados, preocupados por el futuro, y esto hizo que empezaran a experimentar de una manera que ninguno de nosotros antes había experimentado una ansiedad, que es una situación anormal para ellos. Entonces, en el proceso de adaptación a esa situación que es anormal, ellos empezaron a presentar algunas reacciones que son normales, por ejemplo, ansiedad, tristeza, en muchos casos, por ejemplo, temor por el futuro, por lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, cuando estos riesgos se nos juntan, ¿qué es lo que va a suceder? Imagínense que cuando nosotros como seres humanos experimentamos estas emociones que son difíciles de sentir, que nos hacen sentir tristes, o que nos hacen sentir incómodos o que nos hacen sentir asustados, parte de lo que va a pasar es que instintivamente nosotros vamos a actuar para no querer sentirlas. Y con las pantallas, ahorita más adelante vamos a ver, vamos a sentir un cierto alivio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente todas estas emociones que se generan, los niños no las vayan a procesar de la manera adecuada porque están conteniéndolas, están frenándolas con el uso que están haciendo de pantallas. Entonces, por eso es que estos dos riesgos empiezan a ser relevantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pantallas y por qué nos gustan tanto? Yo esta diapositiva se las había mostrado en la sesión pasada, pero hoy quiero nuevamente retomarla porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para entender el nivel de estimulación que tiene un niño a través de una pantalla o una niña a través de una pantalla. Entonces, por un lado, tenemos la pantalla como tal. Estas pantallas que ustedes están viendo tienen una luz azul que va a estimular los centros de vigilia en el cerebro y que va a hacer dos cosas. Por un lado, impide que nos dé sueño. Entonces va a ser más difícil dormirnos simplemente por cuenta de esta luz azul, que es nuestro cerebro la ve como si fuera la luz del sol. Entonces cuando ve este tipo de luz, dice como, el sol está afuera, entonces todavía no es hora de dormir, hay que estar despiertos. Pero además, otra cosa que hace la pantalla es que llama la atención, hace que nosotros queramos estar mirando esa fuente de luz. Otra cosa que hace, otro nivel de estimulación que tenemos son las notificaciones. Entonces, con las notificaciones tenemos un nivel de estimulación táctil, que es la vibración que tiene el dispositivo, auditiva, el sonido que emite cuando, por ejemplo, tiene los tonos activos. También tenemos una estimulación visual, que son como estos circulitos rojos que nos hablan de que tenemos X mensajes sin leer, y sobre todo tenemos una estimulación social, que es que cada vez que nuestro teléfono suena es porque alguien en el mundo quiere conectar con nosotros. Como nosotros somos seres humanos, somos seres sociales, y al ser seres sociales, pensar que hay alguien que quiere conectar con nosotros va a ser sumamente llamativo para nosotros, sumamente llamativo. Entonces, ese es otro nivel de estimulación que tenemos. Tenemos además el scroll infinito y la reproducción automática, que son dos funcionalidades. El scroll infinito es que bajamos y bajamos y esto nunca se acaba, y la reproducción automática es que termina un capítulo o una canción y automáticamente sigue la otra.
Entonces, estas dos funcionalidades eliminan los puntos naturales de detención en el consumo de contenidos y van a hacer que nosotros nos enganchemos con el contenido por más tiempo, que queramos estar allí por más tiempo, básicamente porque no sabemos cuánto tiempo ha pasado y creemos que es poquito porque la estamos pasando bien. Además, tenemos la inteligencia artificial, que básicamente lo que va a hacer es que empieza a presentarnos contenidos que son llamativos o que resuenan con nuestros gustos e intereses. Y eso va a hacer que nosotros nos sintamos en bienestar y queramos pasar más tiempo al frente de la pantalla. Y entonces ese es como todo el nivel de estimulación que nosotros tenemos a través de estos aparatos. Ahora quiero que revisemos cuál es el cerebro que recibe este nivel de estimulación, que es el cerebro de nuestros niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cerebro de los niños y niñas a la edad que tienen? Entonces, imagínense que nosotros, como por allá en la mitad, en el centro del cerebro, tenemos una partecita de nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es, ahí creo que hay un micrófono por ahí abierto, me pueden ayudar a cerrarlo, porfis. La amígdala es el centro emocional del cerebro. Entonces, imagínense que en la amígdala, por ejemplo, nosotros procesamos los miedos, es ahí donde se procesan los miedos, pero también es en la amígdala donde nosotros procesamos gran parte de algo que se llama el sistema de recompensa en el cerebro. Imagínense que cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, imagínense, por ejemplo, ustedes comerse un chocolate que les parece delicioso, o por ejemplo, ir un día al restaurante que más les gusta, o estar con la persona que aman. Esa sensación y esa emoción de bienestar o esa emoción de alegría que nosotros sentimos es procesada en parte en la amígdala. ¿Cómo se procesa en la amígdala? Imagínense que cuando nosotros tenemos como estos estímulos en la vida que nos dan placer o bienestar, se segrega un neurotransmisor que se llama dopamina, que va a activar el circuito de recompensa que está, digamos, muy relacionado con la amígdala. Entonces, ese circuito de recompensa básicamente lo que va a hacer es decirle al cerebro como, oye, eso que pasó se sintió súper chévere, está buenísimo, tenemos que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo y no podemos dejar de hacerlo cuando por fin lo encontremos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las pantallas? Las pantallas hacen que se segregue dopamina en el cerebro. Entonces, va a estimular estos centros de recompensa de nuestro cerebro, a estimular nuestra amígdala y entonces nosotros no solo vamos a sentirnos atraídos por las pantallas, sino que vamos a querer pasar más tiempo y buscarlas intencionalmente. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir bien. Imagínense esa sensación de bienestar luego de un momento como el que todos acabamos de vivir, que ha sido tan desafiante en diferentes maneras. Entonces va a ser algo que nuestro cerebro dice, uy, no, todo esto que pasó me hizo sentir demasiado mal, mejor vamos a la pantalla que allá nos sentimos súper bien. Entonces esto pasa en el cerebro de cualquiera de nosotros, pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro de los niños? Imagínense que el cerebro de los seres humanos se desarrolla como de atrás hacia adelante. Entonces, la última parte que se termina de desarrollar en el cerebro es esto que tenemos acá, que es la corteza prefrontal. Es la última que se termina de conectar con estas conexiones neuronales de las que yo les hablaba. Y esa corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí adelante, básicamente lo que va a tener es que nos permite tener como todo el pensamiento racional. Aquí en esta corteza están habilidades como, por ejemplo, el control de impulsos, la autorregulación, la motivación, que nosotros estemos motivados para hacer algo, que decidamos y que podamos fijar nuestra atención por un periodo prolongado de tiempo. Todo eso, todos esos procesos se hacen con esa parte del cerebro, con la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que pasa con esta corteza prefrontal? Imagínense que se empieza a formar tan pronto los niños nacen y se termina de formar hasta los 25 años. Entonces, imagínense ustedes, aquí vamos a empezar a conectar todo. Tenemos un nivel de estimulación con pantallas que es altísimo. Todos son unos estímulos que llegan directo al cerebro y generan como shots de dopamina. Esto estimula al cerebro muchísimo, pero cuando llega al cerebro de un niño, ese es un cerebro que todavía no se puede autorregular y ni se puede controlar. Entonces, ese es un cerebro que va a salir corriendo detrás del impulso, le va a costar mucho trabajo parar, le va a costar mucho trabajo controlarse, le va a costar mucho trabajo desconectarse, le va a costar mucho trabajo entender que a veces podrían pasar cosas malas en Internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Esa es una de las razones de que los niños y niñas tengan un papá y una mamá, que básicamente mientras esta corteza prefrontal de los niños se desarrolla, nosotros como papás y mamás vamos a hacer las veces ese órgano que empieza a generar la autorregulación y control. Vamos a ser nosotros quienes con las normas, con los límites, con la mediación de uso de dispositivos que hacemos, quienes vamos a ayudarles a que ellos vayan conectando su cerebro en esta zona y vayan generando esas conexiones neuronales que les van a facilitar el pensamiento racional, el autocontrol, la motivación y la atención. Entonces, de acá se desprenden varias cosas. Número uno, un niño por su propia cuenta puede controlar su uso de tecnología. La respuesta es no. Necesitan sí o sí de adultos que acompañen, que definan normas y límites. Siempre lo van a necesitar. Otro tema, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que estar estableciendo normas y límites? El cerebro, esta parte del cerebro que autorregula y controla, se va a demorar hasta su total formación, hasta los 25 años. Entonces, es necesario que nosotros sigamos repitiendo. ¿Qué va a pasar? No es como que toda la vida hasta los 25 años vamos a estar teniendo que hacer la misma norma. No, imagínense que aquí pasa una cosa súper interesante y es que los niños van haciendo un desarrollo gradual de habilidades. Entonces, por ejemplo, al principio va a ser muy necesario que nosotros les ayudemos a regular en tiempos para que ellos puedan saber cuánto tiempo es el adecuado y cuánto tiempo no es adecuado. Van a necesitar, por ejemplo, que nosotros les ayudemos a desconectarse, que pongamos una hora para que ellos se desconecten. Una vez ellos internalizan la norma, podemos seguir reforzando otras cosas. Entonces, no es como que siempre tengamos que enseñar lo mismo, sino que esto que vamos enseñando va creciendo conforme van creciendo los niños. Cosas para que tengamos en cuenta. Imagínense que en Estados Unidos hay un estudio enorme que hace el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Esto es un estudio longitudinal que busca estudiar el cerebro de los adolescentes. Entonces, en este estudio, ellos básicamente lo que hacen es tomar imágenes cerebrales por resonancia magnética de muchos adolescentes. Participan miles de adolescentes en este estudio en Estados Unidos y ellos cada cierto tiempo van tomando mediciones porque lo que quieren ver es cómo cambia el cerebro de los adolescentes dependiendo de diferentes estímulos. Una cosa que han encontrado en los cerebros que han estado expuestos más de 2 horas diarias a pantallas es que estos cerebros o estos niños y niñas empiezan a tener menores puntajes en las pruebas cognitivas y de lenguaje. Es lo primero que empezaron a encontrar. Y lo segundo que encontraron es que cuando son cerebros de niños que han pasado más de 7 horas diarias, la corteza prefrontal, es decir, esta área que les facilita la autorregulación y el control, es mucho más delgada. Es decir, que puede ser que esas conexiones neuronales no se estén haciendo de una manera adecuada. ¿Es necesariamente por el uso de pantallas? No, digamos que en esto no hay como una causalidad, no se puede decir que las pantallas hacen que los niños el cerebro se desarrolle menos, pero lo que sí se ha encontrado es que quienes las usan tienen estas características particulares en sus cerebros que sí inciden en el desarrollo de habilidades. Entonces, acá va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esto no solo es un tema de que, no sé, en el colegio nos dijeron o los medios de comunicación dicen que hay que estar atentos, sino que la ciencia ya nos empieza a decir que es un tema fundamental en el proceso de desarrollo de los niños y niñas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ya para empezar a mirar? Bueno, y entonces este uso de pantallas, son todos los usos de pantallas los que nos generan como estas afectaciones o eso, ¿cómo funciona? Imagínense que no todos los usos de pantallas son iguales. Nosotros tenemos como dos grandes tipos de uso. Uno es el uso que desarrolla habilidades y que permite la interacción humana y otro es el uso netamente recreativo. Entonces, en el uso que permite el desarrollo de habilidades y la interacción humana, básicamente encontramos actividades que se relacionan con aprendizaje y educación. Por ejemplo, las clases virtuales, cuando los niños tuvieron que estar en cuarentena. Eso es un ejemplo de un uso que permite el desarrollo de habilidades. ¿Por qué? Porque los niños están aprendiendo. También, por ejemplo, actividades o usos que permiten la interacción social, hacer videollamadas, estar conectado con amigos, con familia, son usos que decimos permiten la interacción humana. ¿Por qué? Porque permiten conectarse con otros seres humanos. Y imagínense que aquí hay una cosa súper, súper interesante. Resulta que otro proceso que se da en la infancia
es el desarrollo de las habilidades socioemocionales, habilidades como por ejemplo la empatía, la asertividad, el pensamiento crítico, la consideración de consecuencias. Todas esas habilidades se desarrollan en la infancia. Y la manera privilegiada para desarrollar esas habilidades, que son, se llaman habilidades socioemocionales, básicamente porque nos permiten regular nuestras emociones y regular las interacciones con los otros. Entonces, la manera privilegiada como esas habilidades socioemocionales se desarrollan es a través de la interacción humana. Por eso es que este uso cabe dentro de los usos que vendrían a ser como más positivos. ¿Qué pasa con este uso que hace desarrollo de habilidades de interacción humana? No tiene un límite definido de tiempo, siempre y cuando no interfiera con otras actividades de los niños. Entonces, por ejemplo, un niño podría estar aprendiendo todo el día. Alguna vez yo tuve un caso de un niño que estaba desarrollando un videojuego. Su mamá estaba muy preocupada porque este chico se conectaba más o menos 4 horas diarias después del colegio a desarrollar su videojuego. Cuando empezamos a revisar, este chico no solo estaba en aprendizaje y educación porque estaba aprendiendo a programar, estaba aprendiendo diseño gráfico, estaba aprendiendo programación de software, sino que además se estaba conectando con otros niños, entonces estaba haciendo interacción humana. Entonces era un uso bastante positivo, y aquí uno dice, bueno, puede que no se necesite poner límite a este uso, siempre y cuando este niño no le interfiera con otras cosas. Si, por ejemplo, este niño en ese momento estuviera durmiendo mal, no estuviera interactuando con nadie más en su casa, o le estuviera yendo mal en el colegio, entonces ahí sí tendríamos que intervenir. Pero como no estaba interfiriendo, se pudo mantener. Por otro lado, tenemos el uso recreativo. Entonces, en el uso recreativo, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Básicamente, el consumo pasivo de contenidos, que era lo que yo les decía, ver videos, ver series, jugar videojuegos, o contenidos de entretenimiento. Este uso sí tiene un límite súper claro y dice que debe ser de máximo 1 hora al día, y que esa hora al día no es acumulativa. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy mi hijo o mi hija no jugaron videojuegos y no se acercaron a una pantalla, entonces mañana los puedo dejar conectar 2 horas, no, es solo 1 hora al día. Muchos papás me preguntan que por qué 1 hora al día, que eso es demasiado poquito, que a veces se están conectando más. Entonces ahora vamos a ir con el cuándo y cómo es que funcionan esos tiempos de los niños, niñas y adolescentes en relación con el uso de las pantallas. Entonces, cuando un papá me dice o una mamá me dice que máximo 1 hora al día le parece muy poco, yo lo que les muestro es esta tablita de acá, que es la que nos dice los tiempos mínimos que los niños y niñas necesitan para desarrollarse, digamos, con las actividades que necesitan para lograr un adecuado desarrollo. Entonces, acá por un lado encontramos la actividad física. Con niños menores de 5 años, esta actividad debe ser un poco más intensa y debe tener al menos 3 horas al día. Creo que hay un micrófono por ahí encendido, me pueden ayudar a apagarlo. Entonces, acá vamos a tener una actividad más intensa. ¿Por qué aquí la actividad física se hace más intensa? ¿Se acuerdan de las interacciones recíprocas? Estos niños deberían tener más interacción con el mundo porque eso les va a ayudar, por un lado, a generar esas conexiones neuronales de esta parte de la corteza prefrontal, pero también les va a ayudar en el desarrollo de habilidades socioemocionales, principalmente las habilidades relacionadas con regulación emocional y comportamental. Entonces, por eso acá la actividad física es un poco más amplia. Además, tenemos, por ejemplo, tiempos de higiene de alimentación, tiempos de sueño, que estos van a ser fundamentales. ¿Por qué? Imagínense que cuando nosotros dormimos, parte de lo que hacemos es fijar los aprendizajes que tuvimos durante el día. Es como una manera de fijar las memorias de lo que nosotros vamos a guardar para el resto de nuestra vida o que vamos a guardar de manera permanente. Cuando nosotros no dormimos de una manera adecuada o cuando los niños no duermen de una manera adecuada, con el paso del tiempo van a empezar a tener dificultades con su aprendizaje. Básicamente, ¿por qué? Porque el proceso mediante el cual se fija el aprendizaje no se está dando. Entonces, este tiempo de sueño es tal vez uno de los más importantes y los que más deberíamos preservar. Luego tenemos el tiempo escolar, que es el tiempo que los niños pasan haciendo actividades en el colegio o, por ejemplo, las tareas o aprendiendo. Y si ustedes miran, cuando nosotros sumamos todo este tiempo con los niños más chiquitos, el tiempo casi que ni nos da. Tenemos 26 horas.
O sea, ahí lo que tenemos que hacer es como tratar de optimizar el tiempo. Y con los niños más grandes, entre los 6 y los 13 años, nos sobrarían como 2 horitas y uno dice, ay, no, buenísimo, me sobran 2 horas, pero resulta que en esta tablita nosotros, por ejemplo, no estamos incluyendo actividades como el juego, como la lectura, como la socialización con miembros de la familia y con amigos o con pares. Entonces, aquí este es un tiempo que también deberíamos agregar. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, es que 1 hora al día parece muy poco, parte de lo que empezamos a ver es que si estos son los tiempos que un niño o niña necesita para lograr un adecuado desarrollo, entonces, pues 1 hora de pantallas, de hecho, puede ser incluso mucho tiempo para un niño antes de los 13 años o para una niña antes de los 13 años. Y es de aquí básicamente de donde se desprende ese tiempo. ¿Qué otra cosa va a pasar con los tiempos de los niños? Imagínense que los niños tienen una atención sumamente limitada. Entonces, para ellos va a ser muy difícil prestar atención por largos periodos de tiempo. Eso va cambiando con el tiempo. Como ustedes ven acá, nosotros arrancamos con unos 2 minutos a los 0 años y llegamos hasta 55 minutos a los 13 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros le presentamos una pantalla de manera reiterada a los niños y niñas, parte de lo que va a pasar es que las pantallas capturan la atención por completo por el alto nivel de estimulación que tienen. Y uno diría como, no, esto es buenísimo porque ayuda a los niños a centrar la atención y resulta que no, porque lo que hace es decirle al cerebro, mira, para que tú prestes atención vas a necesitar muchos estímulos. Entonces, cuando por ejemplo los niños llegan a clase, en la clase los estímulos son las actividades de clase más el profesor y de golpe el tablero. Entonces va a tener una menor cantidad de estímulos y esto va a ser mucho más difícil que los niños puedan centrar la atención porque han ido entrenando poco a poco a su cerebro para prestar atención solo cuando tienen un altísimo nivel de estimulación. Entonces, acá lo que nosotros debemos privilegiar es que los niños, en lugar de ser niños multitarea, es decir, que hagan muchas cosas a la vez, que estén escuchando música al tiempo que ven videos, al tiempo que están chateando con amigos, que se enfoquen en una sola actividad. ¿Va a ser para siempre? No va a ser para siempre, pero en los primeros años sí necesitamos estar muy atentos a que ellos puedan enfocar su atención en una sola cosa a la vez. ¿Cómo van a enfocar su atención? No deberíamos esperar que excedan los tiempos que yo les estoy presentando en esta tablita. Por ejemplo, decirle a un niño de 4 años que se quede quieto por 45 minutos va a ser muy difícil porque todavía no lo puede hacer, su cerebro no está preparado para eso. Pero yo puedo ayudarlo para que logre esa atención, enfocar esa atención al menos por 10 minutos. Si lo logro, sin necesidad de recurrir a pantallas, por ejemplo, leyendo o aprendiendo mientras están haciendo las actividades de clase, eso ya es un muy buen logro. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos por acá. ¿Qué deberíamos entonces evaluar nosotros a la hora de tomar decisiones sobre el tiempo? Hay muchos papás que me dicen, bueno, ya entendí que no todos los usos son iguales, ya entendí cuál es el impacto que estas pantallas generan en el cerebro y por qué los niños quieren estar conectados, ya entendí que tengo que poner límites, pero ¿y cómo sé cuándo tengo que poner límites? ¿Yo cómo hago para saber eso? Entonces, antes nosotros teníamos como unas reglas, en la OMS y la Academia Americana de Pediatría nos decían a los 2 años tanto, a los 5 años tanto, a los 6 años tanto, 9 años, 12 años, 14 años, y habían como unos tiempos. Pero ¿qué pasó? Como este tema ha cambiado tanto, parte de lo que se hace ahora es darles unas preguntas orientadoras a las familias que les permiten tomar decisiones a partir de su situación particular. Entonces, lo primero, máximo 1 hora al día en uso recreativo y si no son otros usos, no es necesario ser tan estrictos con el tiempo siempre y cuando no afecten otros espacios de los niños. ¿Cuáles serían esos espacios? Entonces, el primero, alimentación y sueño. Lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿mi hijo o mi hija está durmiendo lo suficiente y tiene una dieta que es equilibrada? ¿Está comiendo bien? Si la respuesta es sí, perfecto. Una pregunta, por ejemplo, acá que puede ser muy interesante es, cuando mi hijo o mi hija se está alimentando, desayuno, almuerzo, cena y las comidas, los alimentos entre comidas, los consume viendo la pantalla, alguna pantalla, la pantalla del celular, la tableta, el televisor, los consume frente a la pantalla. Si la respuesta es sí, lo ideal es que los niños no consuman o no se alimenten frente a las pantallas, ¿vale? Ahorita les voy a explicar por qué. En segundo lugar, tenemos el tema de actividad física. Nuestros hijos e hijas están haciendo algún tipo de ejercicio todos los días, al menos 1 hora al día. Si la respuesta es sí, vamos bien con las pantallas. En tercer lugar, tenemos la interacción social.
estos niños y estas niñas están pasando tiempo de calidad con su familia y parte del tiempo que utilizan en pantallas lo están utilizando para interactuar con sus amigos o con otras personas? Si la respuesta es sí, vamos bien. Y finalmente en aprendizaje y educación. ¿Están dedicando tiempo suficiente a las actividades del colegio y las tareas están al día? ¿Les está yendo bien en el colegio? Si la respuesta es sí, perfecto, estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Primero, nos ayuda a reducir un montón la tensión que hay alrededor del tiempo, pero sobre todo nos da pistas de dónde debemos intervenir. Entonces, por ejemplo, digamos que yo hago todas las preguntas y todas me salen bien, menos la de alimentación y sueño. ¿Por qué? Porque yo digo, no, es que mi hijo o mi hija se está acostando a las 12 de la noche, dice que tiene un montón de tareas, se acuesta a las 12 de la noche, al otro día le toca levantarse a las 6 de la mañana para ir al colegio, no está durmiendo lo suficiente, no está durmiendo eso que vimos en la tablita. Entonces, aquí hay algo que está pasando. Entonces, es en este punto donde yo tengo que empezar a entrar con la norma y el límite que permita que los niños se puedan autorregular. ¿Qué norma y qué límite podríamos poner, por ejemplo, en un tema de sueño? Deberían desconectarse una hora antes de ir a dormir y deberían dormir el tiempo que está recomendado para su edad, no menos que eso. ¿Por qué? Porque cuando duermen menos, a largo plazo, acuérdense, dejan de aprender o empiezan a tener dificultades con el aprendizaje. Entonces, bueno, ahí ya revisamos como esta parte del cuándo. Ahora vamos a revisar el dónde, que es cómo podemos hacer para saber en qué lugares se puede utilizar una pantalla. Esto es otro límite que van a necesitar los niños. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por ejemplo, estamos con expectativas de que queremos que los niños no usen pantallas en ciertos lugares. A veces muchos papás me dicen como, no, Viviana, es que imagínate, tuvimos el almuerzo de cumpleaños de la abuelita y mi hijo, mi hija, todo el tiempo, mientras estábamos compartiendo en familia, todo el tiempo estuvo pegado a un dispositivo y yo no sé cómo hacer para que se desconecte y no sé cómo hacer para que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como aprendimos ya, los niños por su propia cuenta no van a poder decir, ay, claro, es que hoy es el cumpleaños de la abuelita, yo debería estar interactuando con la familia en lugar de jugar con esta tableta. Ellos no lo van a poder hacer, entonces necesitan que nosotros establezcamos un límite para este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que podríamos evaluar en materia de los espacios? Entonces, lo primero es revisar el lugar. Cuando los niños se van a conectar, es fácil que nosotros podamos monitorear lo que están haciendo. Si, por ejemplo, nuestro hijo o nuestra hija es un niño o niña que se encierra para conectarse siempre, eso no es un lugar adecuado. Debería ser un lugar a puertas abiertas o en un lugar de acceso público donde cualquiera que pase pueda ver qué es lo que se está haciendo a frente de la pantalla. Esto por un tema de seguridad, pero sobre todo porque a los niños les ayuda a autorregular su conducta. Cuando lo que se ha encontrado es que cuando los niños, por ejemplo, utilizan sus dispositivos a puerta cerrada o sin una supervisión cercana de los adultos, podría aumentar la incidencia de situaciones como, por ejemplo, el sexting, que es tomarse fotografías con contenido sexual, o el ciberacoso, que es tener comportamientos agresivos o hostiles con otras personas a través de plataformas digitales. Entonces, el lugar va a ser lo primero. Lo segundo va a ser la compañía. Los niños se conectan solos o acompañados. Se conectan, por ejemplo, a ver sus videos solos y nunca interactúan con alguien, o cuando se conectan están interactuando con otras personas. O, por ejemplo, buscan compañía de sus hermanos, de sus amigos para consumir contenidos digitales. Acá lo que se preferiría es que haya una compañía, porque esa compañía les permite además desarrollar habilidades socioemocionales. El otro tema va a ser la iluminación. Nuestros hijos se están conectando en el cuarto a oscuras con la luz apagada o se están conectando en un espacio con luz natural, con una buena iluminación que les permite ver adecuadamente. Y esto va a ser fundamental porque imagínense que los ojos de los niños se desarrollan hasta los 13 años. Todo el proceso de desarrollo para que se conforme ya como el ojo que nos va a acompañar el resto de la vida dura 13 años y requiere necesariamente en estos primeros 13 años de luz natural para su adecuado desarrollo. Entonces, por eso va a ser importante tenerlo en cuenta. Luego revisamos la comodidad. Ese espacio donde están los niños sentados cuenta con condiciones adecuadas para aprender. Condiciones, por ejemplo, como no hay tanto ruido, se pueden sentar de una manera cómoda. Cuando se sientan, por ejemplo, tienen una posición adecuada. Esto es lo que nosotros deberíamos evaluar en materia del don.
Y además, otra cosa que vamos a tener que definir es unas normas y límites, por ejemplo, relacionadas con dónde eso no permitido tener pantallas. Por ejemplo, la mesa donde estamos almorzando el día del cumpleaños de la abuelita no es un lugar para tener pantallas. En ese lugar no tenemos pantallas. También, por ejemplo, puede ser en el momento en que estamos tomando alimentos, no tenemos pantallas. En ese lugar no hay pantallas. En las noches en las habitaciones tampoco deberían haber pantallas, porque esto va a hacer que los niños duerman menos, pero además los deja demasiado tiempo sin supervisión adulta en un momento del día que puede ser altamente riesgoso para ellos. Además, podemos definir los horarios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a los niños a definir rutinas claras y horarios donde no hay pantallas, entonces esto les va a enseñar a ellos a conectarse y a desconectarse. Y sobre todo les va a permitir saber que así como hay unos momentos donde ellos pueden estar conectados, hay otros donde definitivamente no, pero que esos momentos donde no pueden estar conectados no duran para siempre, pasan y van a poder volver a conectarse al otro día o en algún momento de la semana. También hay que definir los medios, qué contenidos y plataformas pueden o no pueden utilizar los niños. A veces, por ejemplo, hay muchos papás que me dicen, no, Vivi, es que imagínate, yo me encontré que mi hijo estaba viendo contenidos pornográficos y yo, o sea, no sé qué hacer con eso, yo no sé cómo manejarlo. Y cuando yo les pregunto a los papás, ¿tú alguna vez le habías dicho a tu hijo o a tu hija que ese tipo de contenidos no se podían ver? Había muchos papás hay muchos papás que me dicen como, pues la verdad yo no había conversado de eso porque no pensé que fuera necesario, todavía mis hijos están muy pequeños y no pensé que les fuera a llamar la atención ese tipo de contenido y realmente no había establecido esa norma. Entonces sí va a ser necesario que nosotros, por ejemplo, les digamos a los niños, mira, si es un contenido donde las personas se hacen daño a sí mismas o a otros, es un contenido que no vemos en la casa. O contenidos donde las personas aparezcan desnudas o con sus partes privadas descubiertas, son contenidos que no se ven en la casa. Y esto también nos va a ayudar. En este tema de medios también, por ejemplo, definir un límite relacionado con cuándo utilizar redes sociales, cuándo abrir perfiles en plataforma, en qué edad va a estar bien eso, también es una cosa que los niños van a necesitar. Y finalmente definir unas reglas para que los niños puedan reconocer esos riesgos y sepan qué se puede hacer en caso de que los riesgos se presenten. Acá, por ejemplo, encontramos reglas relacionadas con no puedes, por ejemplo, decirle groserías a otras personas mientras estamos interactuando en línea. No está bien tener ese tipo de interacciones. O, por ejemplo, también podemos establecer reglas relacionadas con, oye, si en algún momento una persona que no conoces te contacta por internet, es importante tener cuidado, no te confíes totalmente de esa persona y ven y me cuentas si algo así llega a pasar, yo voy a estar aquí para escucharte. Son cosas que podrían definirse dentro de esas reglas. Recomendaciones generales. Denme un segundo, yo me paso para acá. Entonces, en primer lugar, dejar las pantallas fuera de las habitaciones. Esto va a ser una recomendación que, como yo les decía, les ayuda a proteger a sus hijos, no solo en el tema de sueño, digamos que cuando las pantallas se quedan en las habitaciones, los niños se quedan conectados por mucho más tiempo y dejan de dormir, sino que además les va a servir para que los niños no estén solos en situaciones de peligro. Una cosa que, por ejemplo, uno encuentra de manera recurrente cuando se hacen las denuncias por situaciones de abuso, de explotación sexual principalmente o de ciberacoso, también pasa con ciberacoso, es que el pico de estas situaciones ocurre entre las 8 y 10 de la noche. Que es un momento donde ya los niños supuestamente deberían estar en la cama, los papás deberían estar durmiendo, pero el pico de estas situaciones ocurre en las noches. Entonces es un espacio o un momento de mayor peligro. También va a ser importante acá como recomendación, mejor no usar las pantallas a la hora de comer. ¿Por qué no se usan las pantallas a la hora de comer? Imagínense que los niños, otra de las cosas que desarrollan, es todo el proceso de asimilación de los alimentos y de conciencia respecto a la alimentación. Entonces, cuando nosotros le ponemos al frente a un niño una pantalla mientras está comiendo, mientras se está alimentando, parte de lo que le va a pasar a este niño es que por estar atento a la pantalla no va a sentir, por ejemplo, señales corporales como la señal de saciedad. No va a saber cuándo ya fue suficiente alimento. Le va a costar mucho trabajo. Entonces, estos niños son niños que podrían tener, por ejemplo, atracones de comida o que podrían tener dificultades con la forma que se alimentan porque no saben identificar cuándo ya fue suficiente comida y no están siendo conscientes
conscientes de su proceso de alimentación. También es recomendable apagar las pantallas una hora antes de ir a dormir. ¿Por qué una hora antes de ir a dormir? Porque la estimulación de la luz azul va a dejar nuestro cerebro como encendido por un rato. Ustedes han visto que, por ejemplo, las personas, no sé, que viven en el campo, el sol se oculta más o menos a las 5:30, 6 de la tarde y ellos están durmiendo como una hora después de eso. Y es básicamente porque el cerebro necesita como esa horita para adaptarse, apagarse y decir, bueno, ya es suficiente, vamos a dormir y poder continuar con el proceso de sueño. Y finalmente, también va a ser importante con los niños, sobre todo los niños antes de los 13 años, permitirles que se muevan mientras usan las pantallas. Por ejemplo, poner, no sé, una pelota de pilates o darles un pedazo de plastilina para que ellos amasen mientras están viendo la pantalla. Va a ser útil porque en esta edad los niños con el movimiento hacen el proceso de autorregulación de la conducta. El movimiento les va a ayudar a autorregularse, que es uno de los procesos que nosotros queremos promover. Entonces, esto es como recomendaciones con las pantallas. Y ahora vamos a ir al cómo podemos lograr que este tema se dé. Entonces, dentro de las estrategias vamos a encontrar diferentes estrategias. Hay unas estrategias donde nos vamos a enfocar en hacer restricción. Es decir, por ejemplo, decirles a los niños, esto no lo puedes hacer, de poner, por ejemplo, controles o supervisiones que impidan que los niños accedan a ciertos contenidos o a cierta información. Y vamos a tener de otro lado unas estrategias que son más de empoderamiento. Por el lado de las estrategias de restricción, que son las anaranjaditas, o es lo que se ve aquí en anaranjado, nosotros parte de lo que nos vamos a encontrar es que estas son unas estrategias que pueden ser útiles más o menos hasta los 14 años. Después de los 14 años pierden muchísima efectividad. Y esto es básicamente por el uso de pantallas que los niños empiezan a hacer después de la adolescencia. Van a tener que hacer búsquedas diferentes, utilizan más plataformas y restringir acá ya no va a ser tan fácil, va a ser mucho más difícil porque el entorno digital en el que navegan va a ser mucho más amplio. Con respecto a las estrategias empoderadoras, lo que va a suceder es que cuando los niños son más pequeñitos, pareciera que son muy poquito efectivas, pero van creciendo con el tiempo hasta el punto en que después de los 14 son las estrategias rey. ¿Por qué? Porque estas habilidades empoderadoras, perdón, esas estrategias empoderadoras son las que desarrollan habilidades en los niños, es decir, generan conexiones neuronales. ¿Cuáles son las estrategias empoderadoras? Por ejemplo, conversar con los niños acerca de su vida digital, preguntarles cosas como, ¿y tú qué hiciste hoy en Internet? O por ejemplo, si yo en algún momento veo un contenido, veo que mi hijo, mi hija está viendo un contenido que a mí particularmente me preocupa, sentarme con ellos y empezar a ver el contenido haciendo preguntas curiosas como, ¿y tú qué opinas de lo que están diciendo en ese video? ¿Qué opinas del mensaje que deja? ¿Qué opinas de la persona que está hablando? ¿Te parece que tiene razón? ¿Cómo te parece que esa persona se está expresando respecto a los demás? ¿Crees que esto podría ser ofensivo para alguien? Por ejemplo, hacer ese tipo de preguntas es algo que nos ayuda, por un lado, a que los niños desarrollen el proceso de pensamiento crítico, genera además una conexión de confianza porque los niños dicen, bueno, esta persona, este adulto que yo tengo a mi cuidado, que está encargado de mi cuidado, no viene acá para juzgarme, sino que me hace preguntas y escucha, quiere escuchar mi opinión y lo que yo pienso respecto a esto y me ayuda a reflexionar. Entonces genera una conexión de confianza, pero sobre todo ayuda a que los niños desarrollen habilidades para que en el futuro puedan analizar de una manera más detallada las situaciones que se van presentando. Entonces, traje esta diapositiva, la vez pasada se las había presentado y se las quiero traer de nuevo porque nunca sobra hacerle fuerza a los controles parentales. Los controles parentales son una estrategia restrictiva, es decir, van a funcionar bien. Funcionan, voy a ser absolutamente sincera, bien hasta más o menos los 13 años, por mucho. Pero nos dan 13 años que nos permiten afinar las reglas, aumentar el empoderamiento de los niños, clarificar normas y límites, que es algo muy, muy útil. Y sobre todo, nos van a servir ahora que como tenemos niños que se empezaron a conectar a edades más tempranas o con unas habilidades que todavía no estaban consolidadas, permite que nosotros protejamos el entorno donde están los niños. Entonces, siempre, siempre, siempre y ahora más que nunca va a ser recomendable que los dispositivos que utilizan los niños tengan instalado un software de control parental.
¿Hay más controles parentales adicionales a estos? Sí, existen muchos más. Hay, por ejemplo, uno que se llama Custodio, hay otro de Gap Time, que también es súper bueno, pero yo les traigo estos por dos razones. Una, son gratuitos y dos, fueron creados por los mismos sistemas operativos o por las mismas compañías que crearon los sistemas operativos de los dispositivos. Entonces, tienen un funcionamiento más fluido con todos los dispositivos. A veces hay unos controles parentales, por ejemplo, hay unos de los antivirus que pueden generar ciertas dificultades en el manejo cotidiano de los niños o para los papás. Entonces, por eso yo siempre los que comparto son estos. Mi recomendación es que tomen un pantallazo de esta diapositiva y que si ustedes no tienen un control parental todavía instalado en los dispositivos que utilizan los niños, pues que instalen el control parental para que los niños y niñas puedan estar más seguros en esa navegación. Otro tema que vamos a ver acá es el tema de la desescalada digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en este momento unos niños que estaban súper conectados antes de que fueran a presencialidad y que ahora con la presencialidad van a tener que empezar a desconectarse. Entonces, esto es un proceso que se conoce como el proceso de desescalada digital, que es una reducción consciente del uso que hacemos de tecnología. Este proceso de desescalada digital parte de la observación. Entonces, lo primero va a ser observar qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora con pantallas. Bueno, este proceso de desescalada digital aplica tanto para los niños como para nosotros los adultos. Entonces, ahí revisamos qué es lo que estamos haciendo en este momento con pantallas. Por ejemplo, podemos revisar qué es lo que nuestros hijos hacen ahora con las pantallas. Están estudiando, siguen jugando, qué es lo que están haciendo exactamente y dónde están pasando su tiempo cuando están pasando en pantallas. Y una vez hacemos esto, lo siguiente va a ser definir claramente las rutinas y los espacios donde se va a poder usar pantallas. Entonces, por ejemplo, ahorita con las rutinas escolares, con la llegada de los niños nuevamente al colegio, entonces esa rutina se volvió a ajustar. Entonces, va a ser importante hacer explícito ese ajuste para que los niños sepan cuál es la nueva rutina, en qué espacios pueden utilizar pantallas y sobre todo el gran reto que nosotros vamos a tener como adultos es hacer que se cumpla, mantener la consistencia en el cumplimiento de esa norma. También otra cosa que podemos hacer acá es retirar los dispositivos que ya no son necesarios. Durante la cuarentena nosotros probablemente tuvimos que entregar dispositivos. Por ejemplo, cuando se le entregaron dispositivos a los niños menores de 13 años, que es la edad recomendada para entrega de dispositivos. Entonces, si los niños o nuestros hijos les hicimos entrega de dispositivos antes de los 13 años, podríamos hacer diferentes cosas. Una puede ser retirar los dispositivos de manera que solo los usen en espacios de tiempo que nosotros aprobemos. O también otra opción puede ser clarificar con los niños que ese dispositivo no es que sea de ellos, de él o de ella, sino que es un dispositivo de uso familiar. Es el iPad de la casa o la tableta de la casa o el computador de la casa o este celular que todos podemos usar, de manera que los niños no necesariamente lo sientan como propio porque esto ayuda a que la supervisión pueda ser mucho más fácil. Si yo, por ejemplo, veo que un niño o niña está demasiado enganchado, se vale decir como, ok, vamos a reducir el uso de pantallas de dispositivos y lo vamos a dejar, por ejemplo, solo el fin de semana. Solo lo vamos a dejar el fin de semana porque todo el tiempo estás ahí pegado y esto te está afectando de diferentes maneras en todos los demás procesos. Entonces, lo vamos a dejar solo para el fin de semana y está bien. Digamos que en general esto antes de los 13 años funciona si llegáramos a tener como un límite así de estricto. También va a ser necesario permitirles a los niños que asuman responsabilidades de acuerdo a su edad. No es el mismo nivel de control que yo necesito con un niño de 3 años que el que necesito con uno de 7 o el que necesito con uno de 11. Va variando el nivel de control y de acompañamiento. Entonces, sí va a ser importante que nosotros vayamos cediendo en ese nivel de control y si, por ejemplo, nosotros vemos que nuestro hijo ya aprendió a desconectarse a una determinada hora, ahí puede ser que no siga siendo necesario repetir la norma todos los días, sino que la tengamos que reforzar en el momento en que evidenciamos algún incumplimiento. También va a ser muy importante ser respetuosos. ¿Qué es lo que pasa? Parte de lo que empieza a suceder, por ejemplo, con los niños más grandes, más o menos hacia los 10 años, es que los niños van a querer estar en pantallas porque además allí encuentran a sus pares, encuentran conexión social, estimulación social. Entonces, aquí
generar o permitir que ellos tengan ciertos espacios de interacción con sus pares, obviamente que no interfieran con otras áreas del desarrollo, va a ser de mucha utilidad. Y básicamente acá a lo que se invita es que si nosotros vemos que nuestros hijos van ganando autonomía, hay que confiar en esa autonomía que ellos van ganando y en esa señal que nos van dando de que ya están desarrollando la habilidad. Y es cuando nosotros vemos que todavía no hay suficiente autonomía, que hay un riesgo inminente o que todavía la habilidad no está consolidada, donde intervenimos de una manera más precisa. Y finalmente, la coherencia y la consistencia. Hacer todo esto implica definir rutinas, establecer límites, poner ciertas normas y nosotros podemos hacer todo eso, pero si no lo mantenemos en el tiempo o si decimos una cosa y hacemos otra, pues esto no va a tener ninguna efectividad. Entonces, la coherencia y la consistencia es lo que va a hacer que esto se mantenga a lo largo del tiempo. Como recordéis, edad mínima para las redes sociales, 13 años, edad recomendada para entregar el primer smartphone propio, el primer dispositivo propio, los 14 años. ¿Por qué la edad mínima para redes sociales son los 13 años? Básicamente porque así lo dicen todos los términos y condiciones de las plataformas y especialmente porque solo hasta los 13 años los niños desarrollan habilidades como identificar información falsa, información verdadera, aprender a reconocer una fuente fiable de información o aprender a reconocer la intencionalidad en una interacción digital. Entonces, por eso los 13 años. ¿Por qué los 14 la edad de uso de smartphones? Porque hasta esta edad los niños desarrollan la responsabilidad necesaria, uno, para gestionar el dispositivo, pero además nos dan un año de entrenamiento entre los 13 y los 14 para que nosotros podamos modelar o ajustar ciertas dificultades que se hayan podido presentar en el uso de redes sociales. Un tema que va a ser importante acá es que los niños están accediendo antes a plataformas digitales por una necesidad, pero los entornos digitales, las plataformas, las redes sociales, los videojuegos no han cambiado para hacerse más seguros para los niños, siguen siendo los mismos de antes de la cuarentena. Entonces, esto va a requerir que nosotros hagamos un mayor acompañamiento y que estemos mucho más atentos a lo que los niños hacen. Siempre la norma debería ir primero y después debería ir el acceso. Entonces, por ejemplo, a la hora de entregar un dispositivo, es mejor poner primero las normas y después decir, ah, mira, es que este es tu dispositivo. Con las redes sociales pasa lo mismo, ponemos primero las normas, ahora sí puedes acceder a la plataforma. Y de hecho, nosotros podríamos decirles a los niños como, mira, tenemos dos opciones. Opción uno, que no tengas plataformas, perfiles en redes sociales o que no tengas el dispositivo. Opción dos, que los tengas con estas normas y que sean los niños quienes deciden. Eso va a facilitar el ingreso de la norma. Yo sé que muchos de ustedes todavía no han llegado a este punto de edad, pero cuando uno de manera anticipada empieza a decir, a los 13 años vas a poder tener redes sociales, a los 14 años vas a poder tener dispositivos, va a ser mucho más fácil el tránsito. ¿Listo? Sé que también muchos papás ya dijeron como no, ya pues con la cuarentena ya mi hijo tiene celular, tableta, computador, tiene todo. Y en este tipo de casos, entonces, ¿qué va a ser importante? Revisar si las normas ya están establecidas y si no están establecidas, es momento de hacerlas, es momento de establecerlas. A veces nos va a pasar que, por ejemplo, nosotros definimos una norma y los niños como que tratan de hacerse los locos y no cumplir la norma. Esto, por ejemplo, pasa mucho con el tema de la norma de la hora de ir a dormir o la hora de desconectarse. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos que la hora de ir a desconectarse son las 8 de la noche y vemos que pasan 8 y 5, 8 y 10, 8 y 15 y nosotros decimos, vamos a esperar a ver si los niños se dan cuenta. ¿Será que no se está dando cuenta? Y por allá a las 8 y 20 decimos, María Paula, por favor, son las 8 y 20 que habíamos dicho que a las 8, si ves, tú nunca cumples, habíamos hecho un acuerdo y me estás incumpliendo, yo no puedo confiar en ti y empezamos a decir un montón de cosas. La recomendación que yo les hago es que cuando se presenten este tipo de situaciones, no se esperen, no dejen que el límite se corra. Pueden, por ejemplo, hacer cosas como antes, revelarle anticipadamente a los niños que el tiempo se va acabando. Entonces pueden comenzar 15 minutos antes. Faltan 15 para las 8, faltan 5. Con 2 anuncios es perfecto. Y a las 8, si no se ha desconectado, ustedes pueden ir y decir como, María Paula, ¿qué fue lo que hablamos acerca de la hora de desconectarse para ir a dormir? ¿Qué hora fue la que dijimos? Y ustedes se quedan calladitos y esperan que los niños respondan. Una vez los niños respondan, ustedes pueden decir, ok, son las 8 y 5, por ejemplo, y no te has desconectado.
¿Cómo vamos a hacer para que mañana puedas cumplir? Cuéntame cómo lo podemos lograr. ¿Qué necesitas de mí para lograrlo? Y dejamos que hable. Cuando nosotros en lugar de dar cantaleta, lo que hacemos es hacerles preguntas a los niños, parte de lo que va a pasar es que su cerebro va a pasar del modo resistencia, de yo tengo que ponerme a esta persona que me está regañando, al modo de tengo que resolver esta pregunta, tengo que responder. Entonces se reduce la resistencia de los niños, pero además otra cosa maravillosa que va a pasar es que en la búsqueda de una respuesta se va a crear una conexión neuronal, se va a empezar a generar una conexión neuronal que con el paso del tiempo y con la repetición va a ayudar a los niños a internalizar esos límites que nosotros queremos establecer. Siempre en este tema va a ser fundamental la conexión antes que la corrección. Si los niños y niñas confían y se sienten seguros con los adultos que estamos a su cargo, va a ser mucho más probable que acepten todas las normas y límites que nosotros estemos por definir. Puede que se demoren en aprender, hace parte del proceso de la niñez, pero siempre si ellos se sienten en conexión y en confianza con nosotros, va a ser mucho más fácil el proceso. Y ya con esto quiero cerrar para que pasemos a las preguntas que puedan tener, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, si tienen preguntas, la idea es que las puedan ir consignando en el chat y las vamos a ir leyendo pues a medida que nos vayan llegando. ¿Listo? Por acá Natalia nos dice que se perdió la conexión, pero no sé si es tu internet porque creo que los demás estamos como viendo bien y escuchando. Y Carlos tiene una pregunta. Adelante, Carlos. Gracias, Daniela. La voy a hacer por acá porque creo que me queda más fácil. Viviana, mil gracias por la exposición, supremamente clara y pertinente. La pregunta es, no sé si se esté estigmatizando mucho el tipo de uso recreativo cuando dentro de lo recreativo puede estar no sé, una hora de Instagram que no aporta nada, pero una hora de una película de alguna manera con, así sea infantil, con un guión estructurado, o hasta series, pues voy a ir hasta, no sé, veo que mi hijo ve La Pantera Rosa y me pongo a verlo con él y hasta aprende o veo por lo menos, y no sé si sea un pajazo mental, pero un tema de paciencia y de manejo y de astucia, y que creo que al final no sé si se va a poner en el mismo nivel muchas cosas que son recreativas y que tienen un fondo, un trasfondo, la misma programación de Señal Colombia, que me parece espectacular, y sigue siendo una pantalla. Si se pueda poner ahí mismo, o si yo creo que tal vez hasta requiere otro capítulo y una ampliación, pero no me quedaría con lo simple de estigmatizar lo recreativo cuando muchas cosas por detrás se puede de ahí construir enseñanzas pues pertinentes para los niños. No sé qué piensas al respecto. Eso que tú dices es totalmente cierto. Entonces te voy a contar qué es lo que pasa acá. Si tú recuerdas en esa diapositiva, yo les mostraba de este lado el uso para aprendizaje e interacción humana y de este otro el uso recreativo. Y eso hace que como que uno piense como son dos cosas que están totalmente opuestas, pero la realidad es que esto es como una escala de grises, porque va a depender de cómo lo usemos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tú estabas dando, tú decías, es que yo me siento con mi hijo a ver La Pantera Rosa y juntos aprendemos y nos divertimos. Entonces, ahí una cosa que pasa es que primero ese uso ya no es netamente recreativo, sino que se volvió un uso de aprendizaje, porque hay habilidades que se están desarrollando, pero además hay interacción humana, que es la interacción que tú tienes con tu hijo mientras están viendo. Entonces, eso hace que los usos cambien. Entonces, yo, por ejemplo, podría estar jugando Mario Bros.
Y eso sería un uso recreativo. Niño jugando Mario Bros, absolutamente solo en su casa. Pero también, por ejemplo, en España hay una iniciativa que fue premiada que enseña habilidades de razonamiento espacial jugando Mario Bros. Entonces, ese uso, ya como tal, no va a ser un uso recreativo, sino va a ser un uso de aprendizaje y educación porque se están desarrollando habilidades. Entonces, acá lo que importa en sí tanto no es el contenido, si es, por ejemplo, un contenido netamente recreativo, si es un contenido, por ejemplo, un contenido educativo como el contenido del que tú hablas en Señal Colombia, sino qué es lo que estamos haciendo con ese contenido. Hay contenidos de entretenimiento que yo puedo usar para aprender, hay contenidos de entretenimiento que pueden ser usados para interactuar con otros humanos y desarrollar habilidades socioemocionales. Hay contenidos que se pueden utilizar simplemente en consumo pasivo, donde yo no desarrollo ninguna habilidad ni estoy aprendiendo nada nuevo. Entonces, acá lo fundamental va a ser que nosotros miremos, bueno, exactamente para qué lo estamos usando. Y sobre todo tener en cuenta que no porque, por ejemplo, diga juego o no porque, por ejemplo, diga película, eso ya lo hace un contenido netamente recreativo. Podría ser utilizado con fines de educación dependiendo de la manera como usemos. Entonces, si por ejemplo nosotros como papás quisiéramos intervenir de una manera positiva en esto, hacer estas cosas como la que tú nos contabas, o este ejemplo que nos dabas, de sentarte con tu hijo a ver los contenidos, es una cosa súper útil. Primero porque genera esta conexión de confianza de la que hablamos, pero sobre todo porque en esa conexión de confianza que se genera, se van a reducir los potenciales riesgos y tu hijo va a desarrollar unas habilidades que le van a servir para el resto de la vida. No sé si con esto fui clara y doy respuesta a tu Sí, pregunta. sí, súper clara. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta de Lucy Saza. Ella pregunta si esa hora que están expuestos a las pantallas incluye tablet y televisión. Sí, las incluye, Luz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hablé de ese tiempo, era tiempo de pantallas en general. Aplica la pantalla del televisor, así lo que vean en televisión sea TDT y no esté conectada a Internet. Yo no hablé de horas de Internet o horas de dispositivos digitales, no, es pantallas en general. Y sí es una hora diaria para el acumulado. Entonces, hay papás que me dicen como, o sea que podría ser una hora de televisión, más una hora de tablet, más una hora de computador, más una hora de celular. No, es una hora acumulada para todas las pantallas. ¿Por qué solo una hora? Por lo que veíamos de los tiempos. Si pusiéramos más horas ahí, entonces parte de lo que va a empezar a pasar es que cada una de estas pantallas le va a robar tiempo al sueño, a los momentos de educación, a los momentos de autocuidado, y entonces van a reducir esos tiempos que para los niños, como están en proceso de desarrollo, van a ser fundamentales y necesarios. Listo, y tenemos por acá otra de Adriana. Ella pregunta que los fines de semana, cuando la rutina cambia, que los niños no estudian esas 8 horas, ¿cómo es el manejo de las pantallas? Bueno, entonces los fines de semana los niños efectivamente no estudian 8 horas y digamos que en muchos casos, si ustedes miran, por ejemplo, con los niños más chiquitos, casi que el tiempo en semana ni siquiera da para lo básico. Entonces, si nosotros ya tenemos chuleado toda la parte de alimentación y sueño, de interacciones sociales que son súper necesarias para los niños, actividad física, ya los niños hicieron tareas, podríamos dejar un poquitito más de pantallas. Y yo a esto le agregaría una cosa y es, como papás y mamás estamos en casa, si pudiéramos acompañar un poco ese uso que los niños hacen de pantallas o hacer consumo de contenidos juntos, eso va a ser mucho más positivo. Entonces lo podemos manejar así. Como yo les he mostrado a ustedes esto, si ustedes hubieran estado en esta misma conferencia hace 3 años, antes de la cuarentena, yo les hubiera dicho, esto tiene unos tiempos y tiene unos límites y por edad y no sé qué, pero parte de lo que nos hemos dado cuenta también desde la práctica, ya cuando todas estas cosas que salen del conocimiento científico se ponen en práctica, es que a veces para los papás y en general para las familias es muy difícil lidiar con límites tan estrictos. Entonces, por eso siempre va a ser necesario tener en cuenta estas 4 preguntas de evaluación que yo les hacía. Si tú ves que las 4 preguntas están bien, buenísimo. Una cosa que sí quisiera aclarar acá es que imagínense que, por ejemplo, yo digo, el fin de semana yo quiero que mi hijo o mi hija quiere estar en pantalla, entonces yo lo voy a dejar porque se portó bien, va bien en el colegio, ha dormido bien, todo está bien y quiero dejar que esté 8 horas frente a la pantalla.
Entonces, sí hay diferencias en las habilidades que los niños desarrollan pasando tiempo frente a pantallas versus pasando tiempo en interacción con otros seres humanos. Piensen en este momento, por ejemplo, en jugar un videojuego, cualquiera que sea, en el celular o en el dispositivo. Estamos sentados, moviendo los dedos, se desarrollan algunas habilidades, por ejemplo, de razonamiento espacial, se desarrollan otras habilidades relacionadas, por ejemplo, con discriminación de estímulos, podría pasar, y ya, pare de contar. Mientras que si, por ejemplo, tenemos niños que están jugando en el parque, o en el conjunto, y entonces le dieron una patada al balón y salió el balón por encima de la reja. Estos niños, además de desarrollar las habilidades físicas y de la interacción, de, por ejemplo, las dificultades que se pueden generar dentro del mismo juego, también van a desarrollar habilidades como, por ejemplo, saber a quién le piden que les devuelva el balón, saber cómo le van a pedir a esta persona que les haga el favor de devolverles el balón y resolver este problema, saber planear, por ejemplo, saber si mejor salimos y vamos por el balón o mejor se lo pedimos a una persona para que nos haga el favor de tirarlo. Entonces, es mucho más rico el desarrollo que puede tener un niño en una interacción real, en una interacción de juego cara a cara, versus el que puede tener en una interacción en pantallas. ¿Qué es lo que pasa en las pantallas? Es como, hagan de cuenta si ustedes fueran al gimnasio y solo hicieran bíceps, el bíceps de un brazo. Les va a crecer mucho el bíceps de ese brazo, pero uno necesita tener todo su cuerpo tonificado. Entonces, es importante, y porque se los digo, para que lo tengan en cuenta a la hora de tomar esa decisión de en qué se van a gastar los niños esas 8 horas que les quedan libres el fin de semana. Gracias, Viviana. Tenemos de pronto más preguntas en el chat, que todavía tenemos un poco más de tiempo. Vamos a esperar ahí un momentico a ver si hay alguien más que se anima. Bueno, y muchísimas gracias por este espacio. Creo que para todos fue muy enriquecedor y quedamos como con muchas preguntas también de cómo llevar todo esto a la práctica y de empezar paso a paso como este proceso de encontrar ese equilibrio que tanto necesitamos en los niños. Muchas gracias siempre por este espacio, por tus palabras. Nos vemos el 19 de mayo. Vamos a hablar sobre prevención de acoso escolar, que también es un tema muy importante en este momento. Y bueno, Vivi, no sé si quieres decir como las últimas palabras. Muchas gracias. Con este tema del reto con el que nos quedamos a veces, sé que en este tipo de espacios nosotros damos todas las herramientas, damos un montón de herramientas. Y a veces uno dice como, no, de aquí a que yo implemente todas esas herramientas me voy a demorar un montón de tiempo. La invitación es, arranquen con una y háganlo progresivo. Dar pequeños pasos cada cierto tiempo y de manera consistente hace que rinda mucho más que dar grandes pasos una vez cada 1000 años. Entonces, elijan una de las estrategias que compartimos hoy acá con la que más se sientan cómodos, la que consideren más pertinente y atrévanse a practicar. Y cuéntenos en el futuro si quieren cómo les va con estas estrategias, qué retos se les presentan, porque ya cuando lo empezamos a hacer nos empezamos a dar cuenta que puede ser más fácil de lo que en principio pensábamos. Mil gracias a todos por conectarse el día de hoy y esperamos que tengan un resto, una linda noche. Hasta luego. Gracias por estar aquí conectados.